Reciban un cordial saludo de parte del grupo número 3. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría con enfoque en riesgos. En esta oportunidad exponemos el tema teoría de juegos gerenciales aplicados a la teoría de riesgos. El objetivo de esta exposición es primeramente determinar si estos dos temas pueden ser aplicados entre sí y determinar la importancia que pueden llegar a surgir estos dos grandes temas para la toma de decisiones. Iniciaremos analizando y en esta exposición en dos partes. Una parte teórica en la cual veremos la teoría de juegos gerenciales, luego la teoría de riesgos. Posterior a ello analizaremos teóricamente cómo estos dos temas pueden interactuar, para finalizar con una parte práctica. Para esta exposición me acompañan los siguientes autores: Jorge Andrés García de León, Mario Alexander Rancho Pérez, Jacqueline Batres García, Heisy Yanira Pacheco Ayala, Ricardo Alberto García Estrada y su servidor Luis Alfredo López Martínez. Iniciaremos con la teoría de juegos gerenciales. Para entender un poco los antecedentes, este no es un tema nuevo, pues como podemos observar, podemos encontrar información desde la segunda mitad del siglo XX. Y entre algunos de los intérpretes que podemos encontrar desde esta fecha, podemos mencionar a John Dewey, un filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, que inició con los principios de simulación, brindando aportes a los principales y a los simuladores gerenciales para resaltar el aprendizaje a través de la experiencia. También podemos mencionar la compañía o corporación de investigación y desarrollo. Esta corporación en 1995 desarrolló un juego de simulación instruccional, la cual se enfocó sobre el sistema lógico de simulación llamado Monopolos. También podemos mencionar American Management Association, que en 1956 desarrolló el primer juego conocido como simulador de negocio, también llamado simulación de decisiones de alta gerencia. Ahora le dejo el tiempo a nuestro compañero Jorge García. Gracias, Luis. Continuando con el tema de la teoría de juegos gerenciales, tenemos lo que son algunas definiciones en las cuales es importante conocer algunos términos que nos ayudarán a comprender de una mejor forma la dinámica de dichos juegos, entre las cuales tenemos juegos gerenciales. Es un conjunto de procesos que puede involucrar la práctica de simulación de situaciones con la finalidad de solventar alguna situación. Matriz de pago son gráficos simples construidos por medio de filas o columnas en las que se registran las utilidades y pérdidas derivadas de acciones determinadas. Para el equilibrio de Nash tenemos que es una situación de equilibrio en la que ningún jugador tiene la intención de modificar su estrategia o comportamiento teniendo en cuenta lo que el otro jugador tendrá. El árbol de juego representa los movimientos en los jugadores y así permite el análisis de una estrategia. Y la simulación es un proceso en el cual se desarrolla un modelo de un problema y se estima las medidas de su comportamiento. Tenemos diversos tipos de juego. Entre los tipos de juego que abarcan la teoría de juegos gerenciales tenemos lo que es el juego de simulación, que el objetivo principal es dar a los participantes la oportunidad de aplicar e integrar los conceptos teóricos de la gestión de una empresa simulada para obtener resultados más concretos y apegados a la realidad. Los juegos de suma cero son las ganancias de un participante, son las pérdidas del otro, dando como resultado cero. Los juegos de suma distinta de cero, las ganancias o pérdidas agregadas de los involucrados en el juego son menores o mayores a cero. Los juegos con decisiones simultáneas implican situaciones en las que cada jugador debe tomar sus decisiones sin conocer cuáles han sido las elegidas por su oponente. Para los juegos de decisiones secuenciales, los jugadores pueden observar las acciones o decisiones que su oponente ejecuta. Esto implica que un jugador tomará decisiones basadas en lo que el otro oponente decida. Los juegos cooperativos es donde los participantes contemplan realizar una negociación con un objetivo específico. Y los juegos no cooperativos se imposibilita llegar a un acuerdo o negociación entre las partes involucradas o bien entre los jugadores. Los juegos de dos jugadores son los juegos en los que son más simples, ya que en todos los juegos deben existir dos jugadores. Los juegos repetidos es un juego concreto, en el cual tienen establecidas sus estrategias, jugadores y números de pago, es decir, en que estos son los que se juegan una y otra vez.
Para las ventajas de la teoría de juegos gerenciales tenemos que es la posibilidad de medir los resultados obtenidos durante un proceso. Facilita la creación del trabajo en equipo. Para las desventajas, los juegos no tienen todas las decisiones para la cantidad de problemas que se presentan y requiere de un manual o tutorial aun cuando las actividades son un poco más amigables. Gracias por su atención. Le cedo la palabra a mi compañero Mario Rancho. Muchas gracias, Jorge. Ahora abordaremos el tema de la teoría de la gestión de riesgos. Para ello iniciaremos con lo que son los antecedentes, cambios y desafíos. Debido a los grandes cambios y desafíos que la sociedad actualmente ha tenido, esto básicamente por las actividades del hombre, el tema de riesgo ha tomado una importancia significativa en las entidades. Para ello existen propuestas tecnológicas que los expertos de la misma crean herramientas para que las entidades tengan una mejor visibilidad de los riesgos. Nacimiento de la teoría de riesgos. Surge de una transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. El riesgo como vínculo del tiempo. Una de las formas con que la sociedad controla su propia renovación al vincular estados futuros con decisiones presentes. La existencia del riesgo se explica por la presencia de determinados factores que influyen en el riesgo. Un modelo de gestión de riesgos consiste en construir la información mínima que permite calcular el riesgo que sucederá y así prever reservas financieras. Con el tema de las definiciones damos inicio con lo que es el riesgo, que es la posibilidad de que un evento ocurra e impacte de manera desfavorable a los objetivos de una entidad. Gestión de riesgos empresariales. Es el proceso de planificación, organización, liderazgo y control de las actividades. Apetito al riesgo. Se define como el nivel de riesgo que la entidad está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos. Nivel de tolerancia. Es el nivel máximo de exposición total a aquellos riesgos específicos cuya exposición debe expresarse en términos cuantitativos. Prueba de estrés. Se define como evaluación sobre la situación financiera de una entidad bajo circunstancias graves. Gobierno corporativo. Se refiere como el conjunto de normas y procedimientos que regulan la estructura de una entidad. Para el tema de lo que es el gobierno corporativo, vemos que en las organizaciones a menudo se presentan dificultades relacionadas con el ejercicio del poder administrativo. Órganos de control de la gerencia de riesgos. Es de suma importancia que todas las personas que integran la entidad estén conscientes que es responsabilidad de todos el poder gestionar los riesgos. Gestión de gobierno corporativo. La implementación del gobierno corporativo brinda transparencia a todos sus procesos. Importancia del gobierno corporativo. Una gobernanza competitiva ayuda a las decisiones que se puedan tomar con los accionistas. Muchas gracias. Les dejo con mi compañera Jacqueline. Gracias, Mario. Continuando con la teoría de gestión de riesgo, encontramos los tipos de riesgos que se deben considerar, todos aquellos aspectos que pueden estar en riesgo para la compañía. Para ello se analizan 4 tipos de riesgos principales, los cuales son riesgo de mercado, operacional, liquidez y de crédito. Dentro del riesgo y la administración, el riesgo en gerencia es el conjunto de medidas que una entidad toma para hacer uso de ellas frente a posibles contingencias futuras. La gerencia en el riesgo tiene como pilar fundamental la responsabilidad de conocer, identificar, controlar y mitigar todos los riesgos a los que está expuesta una entidad. En las etapas de la gerencia de riesgo encontramos 5, las cuales son definición de una política de gerencia de riesgos, identificación y análisis, evaluación de riesgos, control y reducción de riesgos y administración de recursos. Dentro de un proceso de administración de riesgo, esto es un proceso para la toma de decisiones en relación al manejo de los riesgos a los que están expuestas las diferentes entidades. Es importante que todo gerente enfocado en riesgos debe conocer el proceso de administrar, los cuales son poder identificar, evaluar, controlar, gestionar y mitigar los riesgos. Dentro de los mitigadores de riesgo es de suma importancia conocer cómo se define el riesgo inherente y el riesgo residual.
Este es un proceso de poder mitigar riesgos. Se refiere a buscar tratamientos que gestionen los riesgos que hayan sido identificados durante el proceso de evaluación. Mientras que la matriz de pagos, este tipo de matriz también se le conoce como matriz de probabilidad de impacto y es considerado como una herramienta de utilidad para cualquier tipo de empresa o institución debido a que permite identificar aquellos riesgos a los que las entidades se encuentran expuestas. Cabe mencionar que para llevar a cabo una matriz de riesgos es necesario realizar la identificación de las actividades principales del negocio o institución de la entidad. Gracias, le cedo la palabra a la compañera Hazy Pacheco. Gracias, Jacqueline. Continuando con la explicación, es importante indicar por qué los juegos gerenciales son aplicables a la teoría de riesgos, y es porque los juegos gerenciales se aplican a la toma de decisiones bajo incertidumbres, como por ejemplo en los juegos de azar, debido a que los riesgos son incertidumbres que existen, en los cuales se da la probabilidad de que suceda o no un evento que pueda ocasionar pérdidas en una entidad. Los elementos que participan en los juegos gerenciales aplicados a la teoría de riesgos son la gerencia general, el comité de riesgos y el área específica de riesgos con el fin de identificar, medir, controlar, monitorear e informar los riesgos detectados. Para lo cual, ¿verdad? En el desarrollo de nuestra investigación se realizó una evaluación de aplicación al riesgo de mercado, de operacional, el de liquidez y el de crédito, con la finalidad de determinar las estrategias que pueden utilizar los jugadores en función de la gestión y control. Por lo tanto, desde el punto de vista de mercado, los jugadores podrían ser las diferentes entidades que participan en los mercados de capital. Otro elemento importante acá son las estrategias, refiriéndonos en el incremento o decremento de los precios, de manera que esos vayan afectando las utilidades de la entidad. En el riesgo operacional, los jugadores pueden identificarse como los empleados del negocio, siendo estos el Departamento de Tecnologías de Información, Operaciones, así como la alta gerencia de la entidad. Acá las estrategias pueden ser los controles que se implementen para mitigar el riesgo, ya sea por error humano, de sistemas, fraudes u otros. En el riesgo de liquidez, los jugadores podrían ser los diferentes departamentos que demandan o ofrecen liquidez dentro del negocio, siendo la estrategia transferir una parte de la liquidez de una banda a otra. Con respecto a la aplicación del juego de suma cero aplicado a los riesgos en estudio, se determinó que dicho juego entra en relación con los riesgos estudiados cuando, posterior a un análisis de dichos riesgos efectuado por el Comité de Riesgos, la Gerencia General determina los escenarios de aplicabilidad para gestionar dichos riesgos. Dado lo anterior, pues se pueden considerar escenarios, ¿verdad?, dentro de toda la entidad donde se requiera la aplicación de dicho juego. Por ejemplo, en el riesgo de mercado pueden existir situaciones en donde sea necesario establecer estrategias por medio de las cuales puedan maximizar sus ganancias derivado de las variaciones de los precios, tasas de interés y tipos de cambio. Sin embargo, acá lo que un jugador gana lo pierde el otro jugador. Respecto al riesgo operacional en una entidad, es necesario tomar decisiones para mejorar sus procesos y sistemas, así como la capacitación de su personal con el fin de optimizar los recursos y mejorar sus procesos. Es por eso que dentro de las decisiones pueden darse escenarios en donde es necesario elegir la más favorable para la entidad. Sin embargo, la implementación de dicha decisión repercutiría en una pérdida esperada para la entidad, pero dicha pérdida se ganaría en los procesos y optimización de recursos en la entidad. En el riesgo de liquidez puede recrearse al momento en que la entidad ya no pueda cubrir sus obligaciones al intentar hacer efectivo lo que son sus activos a corto plazo y a un precio fuera de mercado. Existen bandas de tiempo por medio de las cuales se analiza la brecha de liquidez que existe entre ellas. El juego aplicaría cuando se transfiere parte de la liquidez de una banda a otra, ganando una banda lo que la otra ha perdido. Por ejemplo, puede suceder que en el rubro de caja y bancos se considera que existe un exceso de liquidez, el cual se decide invertir en títulos de valor temporal, por lo que el nivel de liquidez no varía. Entonces, lo que se ganó en un lado, pues se perdió en el otro. Y en el riesgo de crédito, pues es aplicable al momento de incurrir en pérdidas procedentes del incumplimiento de las obligaciones con la contraparte. Existen situaciones en las que
las carteras de crédito, donde podría surgir la necesidad de ajustar las tasas de interés entre diferentes líneas de crédito. De esta forma, pues se compensa en un lado lo que se pierde en el otro a través de un ajuste de dichas tasas. Bien, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo García, quien continuará con la exposición. Gracias, Heisy, por la palabra. Para poder continuar con la presentación, tengo el gusto de poder compartir un pequeño caso práctico en el cual se ve reflejado el juego de suma cero, no cooperativo y de 2 jugadores en el riesgo de crédito. Para el efecto, tenemos que el Banco Unión cuenta con una cartera morosa de difícil recuperabilidad, por lo cual ha establecido 2 estrategias que le permitan recuperar la mayor cantidad posible de dicho saldo, las cuales son las siguientes. Como estrategia número 1 cuenta con la recuperación preventiva y como estrategia número 2 cuenta con el cobro judicial. Después de haber sido aplicadas estas estrategias, se obtiene como resultado una matriz de pagos, la cual se analiza de la siguiente manera. Cabe resaltar que el Banco Unión juega el papel de jugador 1, el cual siempre intentará maximizar sus ganancias, mientras que los deudores juegan el papel de jugador 2 y estos siempre intentarán minimizar las ganancias del jugador 1. Para el efecto nos damos cuenta que si el Banco Unión elige la estrategia número 1, lo mínimo que podría ganar sería un 30%, y si elige la estrategia número 2, lo mínimo que en este caso podría ganar o recuperar del saldo moroso es el 40%. Si lo leemos del lado de los deudores, nos podemos dar cuenta que si elige la estrategia número 1, lo máximo que podría perder sería un 40%, y si eligiera en este caso la estrategia número 2, lo máximo que podría perder sería un 60%. Para lo cual, llegamos al análisis del caso de la siguiente manera. Si el Banco Unión implementa el cobro judicial, podría recuperar el 40% del saldo moroso, y de esa manera los deudores elegirían la recuperación preventiva, ya que pagarían solo el 40% de su deuda. Si nos damos cuenta, surge un juego de suma cero, ya que el jugador 1, en este caso, elegirá la opción que le permita recuperar la mayor cantidad posible, que sería la estrategia número 2, ya que recuperaría un 40%, sin embargo los deudores elegirían la estrategia número 1, ya que en esta solo perderían un 40%. Y obviamente, derivado de esta situación, existe un juego no cooperativo, ya que ninguno de los 2 jugadores, en este caso, está cooperando para poder maximizar, en este caso, los buenos resultados para ambos jugadores, sino que cada quien elegirá la estrategia que más le convenga. Y también se da el juego de 2 jugadores, ya que para que se llegue a dar este juego, están interviniendo 2 jugadores en específico. Para culminar con nuestra presentación, como grupo hemos llegado a una conclusión general basada en todos los temas e ideas que hoy día se han expuesto. Derivado de la importancia que hemos visto que los juegos gerenciales tienen en una entidad u organización, concluimos que dichos juegos pueden ser aplicados en ciertos eventos a la teoría de riesgos y que dicha aplicación le va a permitir a los administradores de una entidad poder gestionar de mejor manera dichos riesgos, le permitirá también poder tomar decisiones muchísimo más acertadas y de esta forma maximizar el desempeño de una entidad. Esperamos que esta exposición sea de mucha utilidad para ustedes en el campo tanto personal como profesional, y de esta manera es como nosotros concluimos, agradeciendo su fina atención.